de sus respectivas bancadas, que tienen en común haber aceptado, a diferencia de otras bancadas, hay que decirlo, dialogar con el primer ministro Salvador del Solar, Clemente Flores de PPK, Indira Wilca de Nuevo Perú y Armando Villanueva de Acción Popular. Antes de entrar a los temas políticos y a lo que está desplegándose en el Congreso, queríamos plantearle dos temas judiciales que han repercutido sobre la vida política. Uno, la fuga del gobernador regional de Junín, señor Vladimir Cerrón, con el cual la lideresa del Nuevo Perú había establecido contactos recientemente. Estoy hablando sobre Verónica Mendoza. Y la otra es la situación de un colega de ustedes, que ha sido primer ministro hace unos meses, el señor César Villanueva, del cual Barata ha dicho que recibió dinero de Odebrecht para sus actividades políticas. Quisiera conocer sus opiniones sobre estos temas, señora Indira Wilca. Buenos días con todos. Bueno, yo creo que primera cosa que señalar es que esta situación en la que personajes de diversos sectores de la política se encuentran implicados en hechos de corrupción, lo que hace es ratificar la profundidad que tiene este momento en el que estamos frente a la corrupción. No es solamente una situación coyuntural, no es solamente una situación que se vaya a resolver con el intercambio de personalidades o personajes dentro de las instituciones. O sea, por eso creemos además que esto está vinculado a cómo le damos la salida a una crisis que es profunda, ¿no? Para nosotros tiene que ver justamente con lo que se va a debatir en el Parlamento, que es la reforma para el adelanto de elecciones. Y sobre esos dos casos puntuales, mire, yo espero sinceramente que estas personas entiendan que hoy en día la ciudadanía nos está viendo a todos quienes hacemos política y que la respuesta frente a una acusación o ante una sentencia, como en el caso del señor Cerrón, no puede ser alegar persecución política. No puede ser decir, a mí evalúenme con un criterio diferente que al que se ha venido evaluando a otras personas en la política que pueden ser mis adversarios. Entonces, creo que el derecho a defenderse, el derecho a alegar inocencia es de cualquier ciudadano. Pero el mensaje que se tiene que dar a las personas, a los ciudadanos, a la sociedad peruana que hoy está cansada de la corrupción, es de responder ante la justicia, explicar y fundamentar seguramente lo que hay que fundamentar, pero no ampararse en esta idea de que solamente hay persecución política cuando se trata de uno y el resto, bueno, que sea investigado, ¿no? Señor Clemente Flores. No, nosotros creemos que ante la situación que se ha dado y nos ha sorprendido en el caso del congresista Villanueva, pero también creo que la población debe tener claro, ¿no? Estos casos que ha sucedido ha sido cuando el señor ha sido gobernador, no ha sido cuando ha tenido el cargo de primerato con el presidente Vizcarra, pero se debe investigar a profundidad, venga de donde venga y caiga quien caiga. Entonces, de nuestra bancada vamos a exigir en esa línea, no vamos a blindar absolutamente a nadie. Y en el caso del señor Cerrón, estamos en un Estado de Derecho y acá se tiene que cumplir la ley, y si algún gobernador o ministro o cualquier otro funcionario pues tiene una sentencia, tiene que cumplirse. Para eso está la ley. Y si también tiene el derecho de defenderse, ¿no? Pero dentro de un marco legal constitucional como corresponde. Señor Armando Villanueva. Creo que en el caso de César Villanueva no hay duda, eso es una noticia que remueve no solamente la política por estos anuncios que va dando las investigaciones en el caso Lavajato, sino también al gobierno, porque el gobierno ha tenido como primer ministro, el gobierno del señor Vizcarra, como primer ministro durante el primer año, los primeros meses, a César Villanueva. Ahora, él ha manifestado su vocación para esclarecer, debía haberlo hecho inmediatamente, esperemos que ocurra lo más pronto posible, y que las investigaciones vayan a fondo tal como ha sido anunciado y tal como ha sido dispuesto por el propio César Villanueva. Respecto del señor Cerrón, obviamente el aludir a una probable persecución política no es el mejor sustento. Ahí tienen seguramente compromisos políticos y respuestas políticas los movimientos de izquierda, que estuvieron reunidos en Cusco, en Junín y en otras partes seguramente del país tratando de promover una salida a las circunstancias precisamente anticorrupción planteadas a nivel nacional. Así que ahí tenemos que tener respuestas concretas. Creo que el panorama se va esclareciendo cada vez más y nosotros vemos con mucha proactividad y mucho optimismo el futuro. De acuerdo. Aclarados sus puntos de vista sobre estos dos temas, queremos comprender cómo está evolucionando el Congreso, qué tal lo ha hecho hasta ahora Pedro Olaechea y si están satisfechos con las decisiones tomadas de la atribución de los congresistas a las 24 comisiones ordinarias. Si me pregunta a mí, yo creo que ha tenido primera actuación muy rápida, porque la semana pasada
lo tuvimos con algunos problemas de salud que felizmente habrían sido superados. Eso es lo que auguramos. No se los causaron ustedes, ¿no? No, para nada, fueron netamente personales, pero nos alegra que se haya superado. La primera actuación, una primera reunión de voceros en la que se anunció una recomposición de comisiones que ha elevado el número de la conformación de estas para dar lugar y posibilidad a la participación de las 12 bancadas ahora. Hemos duplicado el número de bancados, éramos 6, ahora somos 12. El número de comisiones seguirán siendo las 24. Y el número de miembros en las comisiones serán 18, 19 y 24 para las comisiones más importantes: presupuesto, comisión permanente, comisión de descentralización. Ha habido un debate, una cuestión previa planteada justamente por las izquierdas para recomponer Constitución, ¿no es cierto? Nosotros votamos en abstención porque, claro, el debate era válido, pero ya se había votado la posibilidad de esta recomposición. Así que la actuación inicial nos parece adecuada. Tener un paso importante que esperamos pueda consolidarse en las siguientes semanas. En este momento, ¿la más importante comisión es la de Constitución o no? Puesto que por ahí va a pasar la propuesta del presidente Vizcarra. Señora Wilke, usted tenía reserva frente a la abstención que el señor Armando Villanueva presenta acá como muestra de virtud republicana. Yo creo que en este momento para el Parlamento va a ser fundamental que valoremos la pluralidad que estamos, digamos, enfrentando como reto. O sea, se ha señalado bien, pasamos de tener un esquema de 6 bancadas a 12. Si ese esquema de 12 bancadas no lo sabemos también, digamos, reflejar adecuadamente al interior de las comisiones para los debates que van a ser trascendentes, lo que vamos a tener son entrampamientos como hemos tenido hasta ahora. O sea, que la Comisión de Constitución, que es la comisión en la que se va a debatir la reforma constitucional, en la que probablemente también vayamos a debatir temas de reforma de nuestro propio reglamento del Parlamento, porque hay reformas que quedaron pendientes, que pasan por la Comisión de Constitución, que pasan por cambiar nuestro Parlamento, para el tema de inmunidad, para el tema de otras cosas, que esa comisión no tenga una proporcionalidad bien reflejada de las bancadas que somos, del número que somos, del peso que tenemos. Yo creo que sí es, digamos, un mal camino. Que nos va a impedir generar adecuadamente debates y consensos. Nosotros lo planteamos en el caso de esta comisión porque no es que sea una excepción. Tenemos comisiones como la Comisión de Presupuesto, que creo que nadie va a negar la importancia que tiene la aprobación del presupuesto nacional en el Parlamento, donde justamente entendiendo que todas las bancadas tienen que tener representación proporcional y se tiene que entender la pluralidad, es que esta comisión tiene 24 integrantes. Lo que dijimos es, la Comisión de Constitución tiene que avanzar hacia un esquema similar, porque somos 12 bancadas y no puede ser que incorporando a los nuevos miembros, a las nuevas bancadas, lo que se haga es restar integrantes a las bancadas que tienen también un número mayor de congresistas. Entonces, bueno, se optó por buscar un consenso, se hizo un cuarto intermedio en ese momento del debate, pero finalmente la decisión fue tomada otra vez bajo la lógica no de los criterios que le hacen mejor al funcionamiento del Parlamento, sino yo creo que simplemente del criterio de somos mayoría y tomamos esta decisión y el debate se cierra. Entonces, a mí sí me dio mucho pena que no se pudiera avanzar en eso. Eso va a impactar en la manera en la que vamos a debatir la reforma constitucional y espero que no sea nuevamente la manera en la que se maneje el Congreso, no entendiendo la pluralidad en la que estamos, el momento político en el que estamos y el peso que tiene una comisión como la de Constitución. Pareciera que la agenda que va a copar el Congreso durante este último año va a ser únicamente la reforma constitucional para ver si se van. En realidad, no quiero ser pesada. No quiero ser pesada. Últimamente parece que yo soy la que hace preguntas más pesadas en esta mesa, pero disculpen, pero parece un poco inútil hacer comisión de esto, comisión de lo otro, cuando en realidad todo se va a decidir y todo va a estar centrado en Constitución. Porque ya lo dijo el ministro de Justicia acá, aquí no hay marcha atrás, el gobierno no va a ceder, el gobierno no está negociando para ver si cierran, si adelantan, no. Si no adelantan vía reforma constitucional, se presenta cuestión de confianza y chao, todos a su casa. ¿Tiene mucho sentido? ¿Se sienten con ganas de trabajar en un contexto como ese? Bueno, yo creo que primero podemos dejar los intereses personales o partidarios, poner por encima los intereses del país. Creo que en esa línea lo ha planteado el presidente Vizcarra y también ha reiterado el premier. Y quiero saludar también acá el desempeño, en este caso, inicial del presidente del Congreso, Pedro Lechea. Recibió al premier, había una buena conversación, se ha puesto a disposición a querer apoyar al Ejecutivo. Y también, en este caso, ya en el tema interno con el Congreso, creo que empezó bien, porque ya que tenemos las comisiones, en este caso, el repartimiento de los congresistas que van a ir por cada grupo de comisiones. Y la verdad que me hubiese gustado tener estos 3 días, entre miércoles, jueves y viernes, también seguir sesionando para
tener ya la conformación, quiénes van a asumir las presidencias de cada comisión. Y creo que estamos perdiendo estos días, ¿no? Ante la situación como está el país, deberíamos acelerar. Creo que acá deberían que retome a partir del día lunes, en este caso, el presidente del Congreso retome ese tema, porque tenemos que debatir el tema de la reforma y también los otros temas. Ahora, claro, como dices, nos centramos netamente al tema político y la gente no vive necesariamente el tema político. Tenemos que ver el tema económico, generación de empleo, educación, salud, tenemos los conflictos mineros. Hay otros temas que debemos también estar abocados, ¿no? Y no solamente estar en el lado de la política. Lo que sorprende... A ver, yo creo que es importante decirle a la gente que nuestra labor de representación y de fiscalización no cesa. O sea, hasta el último día de mandato tenemos esa obligación, por más que el escenario político sea incierto, nuestra responsabilidad no puede en ningún momento quedar en segundo plano. Pero tampoco creo que el Parlamento pueda eludir que estamos en medio de una crisis y que tenemos que hacernos responsables de esa crisis, y que seguramente si el tema de la reforma constitucional está teniendo el peso, la gravedad que está teniendo, es también por nuestra responsabilidad. O sea, disculpen, bueno, la crisis no se ha generado sola. El Parlamento ha sido, yo no sé si el actor central, pero por lo menos quien ha tenido una responsabilidad central en la crisis que estamos pasando. Rol protagónico, digamos. Decir que ahora no le vamos a dedicar tanto tiempo, porque, bueno, en primer lugar no hubiéramos generado esta crisis y no tendríamos que estarle ahora buscando una solución a un problema que es mucho más profundo. Permítanos ir a una pausa para retomar nuestra entrevista con 3 congresistas voceros de sus respectivas bancadas. La pausa primero. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsleak. Esta iniciativa es por la inversión, por el desarrollo, por el crecimiento. Esta iniciativa es porque no queremos más la violencia en Arequipa, no queremos más pedradas, no queremos más agresiones, porque nosotros podemos hablar. Esto es el comienzo. Vamos a demostrarle a nuestras autoridades para que sepan que los arequipeños queremos trabajo, queremos desarrollo y sobre todo queremos paz. Vamos a protestar en positivo. Si ellos destrozan, si ellos sacan adoquines, pues saldremos nosotros después y los vamos a poner. Ellos rompen, pues nosotros vamos a construir. Porque así se construye patria, se construye país y se construye Arequipa. Dicen que los jóvenes de ahora no les importa nada. Y que si les pides ayuda, ni un dedo mueven. Y no creen en nada. Me gustaría saber qué dirá mañana de nosotros. En Fe y Alegría sabemos que para cambiar el futuro hay que creer. Por eso creemos que con justicia, solidaridad y más valores podemos construir un país mejor. Sorteo, sábado 21 de septiembre. Si esperas la ola perfecta, esta nunca llegará. Y es que en el mar como en la vida, tienes que remar para conseguir lo que vale la pena. Y si eres mujer, tienes que remar el doble de fuerte. Quizás por eso hoy tenemos la fuerza para alcanzar nuestros sueños y cambiar el mundo por uno donde nuestras hijas e hijos crezcan con los mismos derechos y oportunidades. Llevamos 25 años acompañando a los peruanos, convencidos de que el futuro lo escribimos juntos hoy. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 8 de agosto, en 1915, nace en Barranco la destacada historiadora María Rostorovsky. De padre polaco y madre puneña, su pasión por el pasado crece al hacerse alumna libre de los cursos que dicta el reconocido historiador Raúl Porras Barrenechea en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Más adelante, su obra más difundida, Historia del Tahuantinsuyo, se convierte en un éxito editorial dentro y fuera del Perú. Su incansable labor como investigadora la ha llevado a recibir varios reconocimientos,
entre los que se encuentra la Orden El Sol del Perú en el grado de comendador. 66 años más tarde, un día como hoy, en 1981, nace en Basilea, Suiza, Roger Federer, considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Empieza a jugar tenis con solo 8 años. A los 14, ya es campeón nacional de su categoría y a los 17, debuta como profesional en la ATP. Entre sus logros más resaltantes están el haber ganado 17 Grand Slams, más que cualquier otro tenista en la historia, y haberse mantenido en el número 1 del ranking de la ATP por 289 semanas. Además, cumple una misión filantrópica a través de la Fundación Roger Federer, institución que ayuda a niños sudafricanos y promueve la práctica del deporte. Esto sucedió un 8 de agosto, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Desde tu nacimiento, siempre has sido grande. Tus valles, tu historia, tu imponente volcán, pero sobre todo, tu gente. Y es que una gran ciudad merece una gran celebración. Festejemos juntos este 15 de agosto el aniversario de nuestra blanca ciudad, Arequipa. Festeja los 479 años de fundación de Arequipa. Vive la celebración por RPP. Son las 8:51, estamos conversando con los voceros de 3 bancadas, una de las cuales la señora Indira Wilca nos ha dicho que mucho de lo que pasa es consecuencia de la ineficiencia mostrada por el Congreso precisamente. Quería preguntarle al señor Flores. Sobre todo, ¿ah? El ánimo de confrontación. El ánimo de confrontación. Señor Flores, lo que pasa con su bancada, que es la bancada oficialista, es que eran 18, ahora son 7 y los 7 están divididos en 3 grupos diferentes. Mercedes Arauz y Bruce se oponen a la propuesta presidencial, hay otros que están a favor y otros no saben todavía por cuál bando tomar parte. ¿Cómo puede ser eficaz su bancada si de 7 hay 3 posiciones diferentes? No, hay que reconocer que nuestra bancada ha sido seriamente golpeada de haber ingresado con 18, ahora tenemos 7. Creo que ante la caída del presidente Kuczynski se perdió un poco ese objetivo, ese liderazgo que se tenía. Hay que reconocer, hemos sido seriamente difícil tener la unidad de la bancada, pero el lado positivo que hay gente madura en política, tendrán una posición distinta, pero al momento de tomar ya decisiones nos vamos a juntar, a conversar y estaremos alineados en un solo objetivo. Y sí, de hecho, vamos a apostar, por supuesto, en la bancada por darle el apoyo al presidente Vizcarra. Y si hay colegas que dicen que no están de acuerdo, en el transcurso del día de los días que se van debatiendo el tema, seguramente pueden ir cambiando de posición. Tengo fe en eso, de llegar a conversar con ellos y tener la unidad de la bancada. ¿Incluso piensa usted que va a lograr influenciar sobre Mercedes Arauz para que cambie de posición? Mira, la congresista Mercedes Arauz ya tiene experiencia tanto en la gestión pública, en la política, y ella lo ha mencionado en reiteradas oportunidades. A veces tiene una posición distinta, pero ahora la votación se ha alineado al lado de la mayoría, ¿no? De acuerdo, señor Villanueva, respecto de Acción Popular. Pero permítame decir antes, esa diferenciación y falta de unidad que acaba de comentarse respecto a la bancada de PPK, hoy día reducida a 7, se manifiesta también en el gobierno. Porque fíjese, la propuesta no habría sido consensuada, ni siquiera discutida probablemente dentro del propio Ejecutivo. De tal modo que eso es lo que dicen dirigentes del APRA, no sabía que los de Acción Popular también están. No, pero eso es evidente, no porque lo diga. Ha sido negado eso, hemos visto documentos con la firma de los ministros. No, pero no habría sido, digamos que discutida, debatida y aprobada debidamente.
A todos nos sorprendió la propuesta, es cierto, pero no en el caso de Acción Popular, hablando de Acción Popular, porque nosotros ya proponíamos, previendo un escenario como el que se presenta, cada vez más crítico en el país, un adelanto de elecciones, inclusive con Congreso Constituyente ante la inminente necesidad de proponer reformas constitucionales que las estamos discutiendo, pero a presión, inclusive bajo la presión de un Ejecutivo que no tiene facultades para presionar y hacer cuestiones de confianza respecto de reformas constitucionales. Señora Wilka. Bueno, yo creo que lo importante sigue siendo, y creo que más allá de las diferencias o las formas en las que hemos llegado a este debate, es cuál es la salida justamente frente a esta crisis. Yo creo que no podemos perdernos en medio de las diferencias y dejar de ver que este ha sido lastimosamente un congreso de blindajes, este ha sido un congreso en el que se ha usado importantes mayorías, no para debatir temas que beneficien a los peruanos, sino para ver más bien cómo los parlamentarios se escabullían de la justicia, evitaban con el poder político ser investigados. Entonces, esa es la situación que hay que resolver el día de hoy. Y frente a esa situación de blindajes, de proteger a gente como el señor Chávarri, de intentar fortalecer el mecanismo de inmunidad parlamentaria para que muchos no sean investigados, para que muchos no pasen por la justicia, frente a esa situación es que hay que buscar una salida. Esa salida es el adelanto de elecciones para muchos y también para la ciudadanía. Eso no lo olvidemos. Hoy en día, a pesar de toda la situación de tensión que hemos pasado, hay cada vez una ciudadanía más clara que esa puede ser una salida constitucional ordenada a un momento difícil que estamos viviendo en el país. ¿Pero qué se requiere para ello? Voluntad, nuevamente, de los políticos. Y entonces acá yo creo que sabemos cuál es la posición de la mayoría fujimorista, que van a además tener muy difícil que cambien su postura inicial. Pero no lo han dicho todavía, Patricia. Me parece que el señor Tubino está haciendo soplar. Yo creo que es fundamental la ciudadanía aquí también involucrada. O sea, la construcción de esa voluntad no siempre surge espontáneamente. O sea, tiene que haber una ciudadanía que exija que los políticos se hagan responsables de la crisis que se ha generado producto de la complicidad con la corrupción, de los blindajes, del uso del poder político para intentar protegerse a sí mismos. Y hablando un poco de los blindajes, creo que, perdón, Indira, en esta nueva que se viene el tema del Congreso, creo que las comisiones de la subcomisión de acusaciones constitucionales y en este caso la de Constitución deberían pasar a otras bancadas un poco más independientes ante los serios cuestionamientos y el mal manejo que ha hecho Fuerza Popular. Y mira, pero ellos hicieron algo positivo. Cuando se desprendieron de la comisión de ética, le cambió de rostro y mejoró, ¿no? Tuvimos ahí nuestra participación con una colega congresista nuestra que hizo un buen trabajo. Que luego no abandonó su bancada, pero no se olvide eso también. O sea, yo no entiendo, ¿no? Si es que no hay el ánimo de adelantar el proceso electoral, de darle un cierre al ciclo del Parlamento que hoy estamos viviendo, al Parlamento que nosotros constituimos por parte de la mayoría fujimorista, porque ellos dicen que respetan el fuero parlamentario, por lo menos que den una muestra de real compromiso con la lucha contra la corrupción, con una postura que los aleje de la actitud blindadora que muchos sentimos han tenido, pues por ejemplo cediendo la presidencia de la subcomisión de acusaciones, que muchos han querido mantener para controlar la agenda de cuáles son las acusaciones que se debaten primero, cuáles son las que se archivan, cuáles son las que realmente llegan a debatirse públicamente. Entonces, por lo menos mostrar en esa actitud, uno podría creer que lo que están protegiendo realmente es el foro parlamentario, pero ahora con el mensaje que están dando es que se están protegiendo a sí mismos. Permítame, yo creo que cualesquiera que fuera la salida, sea el adelanto de elecciones o una agenda consensuada que nos permita prolongar y cumplir con el periodo de 5 años para el que fueron elegidos tanto el Ejecutivo como el Legislativo, será el resultado del consenso y de la asunción autocrítica de las responsabilidades para resolver los principales problemas del país. Economía. La ley de minería, para resolver los conflictos del sur, mineros, Tía María, corredor minero, entre otros, el consenso, ponernos de acuerdo, ponernos la mano al pecho, asumir conscientemente que el país demanda no solamente del legislativo, también del ejecutivo, eficiencia y compromiso con el interés del país. ¿Está de acuerdo sobre este punto usted tanto con los representantes de la izquierda como con el oficialismo, tanto más que ustedes dicen haber tenido inicialmente la idea de lo que propuso el presidente? Mire, nosotros estamos de acuerdo, pero nosotros cuando propusimos esta posibilidad de adelanto de elecciones, presuponía la necesidad del consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo, presuponía la posibilidad de poder además hacer una transición ordenada.
poniéndonos de acuerdo en las reformas políticas que había que hacer, que estamos haciendo, en las reformas constitucionales también. Por eso es que promovemos Congreso Constituyente, inclusive. Esperemos entonces qué cosa decide la mayoría fujimorista, que hasta donde yo he podido seguir, no ha sacado todas sus cartas, ¿no? No quieren decir con precisión cuál es la decisión que van a tomar, pero creo que todas sus declaraciones apuntan a que ellos no están de acuerdo con el adelanto de elecciones. La pregunta hasta ahora nadie nos puede responder, entonces, y si no están de acuerdo con el adelanto de elecciones, ¿cuál es el adelanto de elecciones? Bueno, el ministro de Justicia ya dijo se irían por el pedido de confianza, ¿no? Bueno, muchas gracias, señores congresistas. Vamos a dar seguimiento a esto y vamos a observarlos en el canal 550 para ver qué sostienen en las comisiones y en el Pleno. Muy buenos días. Buenos días.